Ya lo tenemos acá a nuestro compañero de todos los lunes, columnista político, para analizar ciertos temas como viene haciendo. Yo creo que ya van más de 15 columnas más o menos. ¿Cómo andas, Juan Pablo? Bien, muy bien, un placer estar acá. Bienvenido, ¿eh? Gracias. El otro día había contabilizado, hay un variopinto ahí, temario, que venís abordando todos los lunes, sí. Pero por ahí debe andar más de media docena, probablemente. Muy probable. De una docena, digo. No lo tengo contabilizado, pero es muy probable. Bueno, y hoy, excluyente el tema, nos metemos con las elecciones, ¿no? Las elecciones de ayer, de anoche, como decían ustedes, se hizo muy tarde, hemos dormido poco, la mayoría, todos, por lo menos los más politizados o interesados en el escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo viviste? ¿Desde temprano, conectado a la tele, al WhatsApp, a la computadora, a los diarios, analizando? ¿O no? ¿Esperás sobre todo cuando empiezan a aparecer los números? No, desde temprano, a partir de las 6 de la tarde ya estaba ahí con teléfono en mano, computadora, claro. El televisor, un poco en voz baja, a veces levantando el volumen. Con mucho interés. Pero se hizo todo muy lento, sobre todo en las provincias que más me interesaban, y creo que a los santafesinos les interesaba, que es la propia Santa Fe y Rosario, y bueno, el caso de Buenos Aires, del famoso conurbano que se retrasó tanto. Lo que veníamos hablando con columnas anteriores, un poco denominándola como la madre de todas las batallas, por estar la expresidenta ahí, en provincia de Buenos Aires, bueno, frente a Esteban Bullrich, el candidato de Cambiemos. Pareció que cobró protagonismo el tema del retraso y del conteo. Más allá del análisis político, que lo vamos a hacer, pero eso empañó un poco la elección, ¿eh? Me parece que estaba todo muy medido. Fue una gran teatralización de Cambiemos para poder cerrar la jornada televisiva e incluso de los principales diarios con la foto del festejo de Macri, María Eugenia Vidal, Bullrich y por supuesto Carrió, que arrasó en la capital federal. De hecho, todavía no sabemos en qué va a quedar ese conteo definitivo. Creo que hasta el viernes o el lunes de la semana que viene no vamos a tener idea de cómo se definió. Esto va palmo a palmo. Tipo 2, 3 de la mañana hubo denuncias a través del C5N, del Chivo Rossi, aquí desde Santa Fe, hablando de que no se subían los datos de Rosario. En Buenos Aires, también secreto a voces de todos los cronistas que estaban ahí, aclarando que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no iba a salir a hablar porque ellos tenían números que le daban un punto arriba o 2 en la elección, y no era lo que mostraban los datos oficiales. Eso generó cierta tensión. Leopoldo Moró salió a la madrugada varias veces a culpabilizar al gobierno porque, por supuesto, que como partido gobernante son los encargados de garantizar el escrutinio y el conteo y demás. Esta mañana ya hubo una conferencia de prensa de María Eugenia Vidal con mucho protagonismo, como lo venía teniendo antes en la época de campaña, con Bullrich y demás, y ya tiró números sobre la mesa cotejando con elecciones anteriores acerca de cuáles habían sido los horarios de que cerraron los comicios o se dejó de contabilizar. El problema acá, si bien hubo antecedentes, me parece, es que en esas otras elecciones los candidatos reconocían a una hora prudente si habían ganado, si habían perdido, felicitaban al adversario y cada uno a su casa, porque las tendencias estaban dadas de antemano. Claro. Acá no, se retasearon datos, digamos. No, claro, porque como vos decís, si después queda un 10%, pero la ventaja entre el primero y el segundo ya está saldada, no importa, nos vamos todos a dormir, pero en este caso iban palmo a palmo, con una importante ventaja a partir de las 9 de la noche de Bullrich, el candidato de Cambiemos, pero después se iba acotando cada vez más hasta que llegó un momento en que se paralizó las mesas. De todos modos, esto es importante remarcarlo porque, el Cambiemos hace gala de un supuesto republicanismo y una crítica al peronismo fundamentalmente por sus manias institucionales. Acá muestran, de lo que son capaces, pero que esto no tiene que, hacernos olvidar el resultado general de las elecciones y en la propia provincia de Buenos Aires. Nosotros la semana pasada nos hacíamos 2 preguntas y era, por un lado, qué capacidad tenían los medios de formatear a este nuevo soberano que es la opinión pública, que son los electores, y después también la capacidad que tiene Cambiemos, el gobierno nacional, y en la provincia de Buenos Aires, de también formatear a los electores y, hacerlos de alguna manera aceptar esta, crisis que ha desatado y este fuertísimo ajuste y transferencia de fondos de los más débiles o los sectores populares hacia
las capas más altas de la sociedad. Esto tiene una respuesta contundente, es que sí, digamos, ha salido fuertemente fortalecido Cambiemos de esta elección nacional. No parece haber sido una lectura negativa del electorado de todo el país. Si bien hubo núcleos ahí de resistencia, uno puede tomar, bueno, la figura de Cristina en Buenos Aires, la muy buena elección del PJ en Santa Fe, pero se puede hablar de ola amarilla, ¿no? Sí, realmente esa es una buena descripción. Después ahora podemos meternos en Buenos Aires y también, por supuesto, en Santa Fe, pero en términos generales, la población aprueba o al menos decide darle más chances, o sea, hay una expectativa al gobierno nacional, esto es claro. Mantuvieron y crecieron en las principales provincias, las más nutridas, ganaron en geografías muy adversas como era Santa Cruz históricamente y también San Luis, ratificaron Mendoza, ganaron fuertemente en Córdoba, arrasaron en Capital. Lo que está mostrando es que la variable económica no tuvo, digamos... no tuvo peso. No tuvo el peso. De los argumentos que se esgrimió, que escuché también de otros analistas, es, bueno, aquella vieja frase de la economía estúpido, hay que tenerla entre comillas ahora. Sí, era una alternativa que eso no ocurriera. Ya cuando uno veía las encuestas podía pensarlo, pero bueno, efectivamente priman en la subjetividad, en los ánimos generales, otro tipo de variables, el rechazo fuerte al kirchnerismo podrá ser uno de esos elementos, un fuerte, digamos, sentido reaccionario, conservador, que, se verificó en las urnas, y esto es así, no hay... Podemos empezar ahora a introducir matices, pero la lectura general hay que ser claros, digamos, que el apoyo está, el apoyo social a Cambiemos, y que esto va a tener consecuencias a nivel económico y social después de octubre si se ratifican... En las medidas que se vengan, decís. Sí, esto habilita, si se ratifica, por supuesto que me parece que va a pasar esto, los resultados en octubre, me parece que se abre un cono de sombra muy grande sobre Argentina. No es fatalismo lo que digo, me parece que lo están anunciando y quizás sin precedente para el periodo democrático. ¿Vos no ves como una posición interesante el contrapeso? Vamos a ver si... No sé qué pasará con Cristina en Buenos Aires o con el PJ aquí, con algunas figuras que puedan llegar a encolumnar o a generar otros consensos en las cámaras para justamente tratar de contrarrestar esa serie de medidas que se vienen, porque he escuchado las dos cosas también. Bueno, es importante en Buenos Aires el resultado que tengamos el próximo viernes o el lunes. Ha sido una elección interesante la de Cristina. Se muestra como una candidata de fuste, muy difícil de bajar, a pesar de la gran campaña en contra que ha tenido, pero también quedó evidenciado su techo, un techo claro, y que Cambiemos en el principal distrito otrora del peronismo tiene un caudal de votos impresionante. Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires. Claro. Por supuesto que esté Cristina en el Senado, puede marcar una resistencia a estas políticas tan duras, neoliberales, que va a seguir poniendo en marcha el macrismo y que va a intensificar. Pero me parece que Cambiemos está en el centro de la escena, es el que marca el rumbo de la política argentina. Los demás están aguantando los trapos. Creo que la imagen de Rossi en Santa Fe y de Cristina en Buenos Aires es un sector que está como resistiendo, pero no pudiendo imponer agendas. Y en cambio, Cambiemos, vale la redundancia, creo que es una locomotora que avanza y que es muy difícil detenerla. Yo creo que si no es a través de la calle, es decir, que es alguna resistencia a partir de movimientos como ocurrió en los 90 o en el principio del siglo XXI, no digo los mismos, pero un proceso de este tipo, va a ser muy difícil detener, digamos, las reformas que se vienen. Quizás siendo el partido que gobierna, teniendo también el aparato mediático a su favor, le sea más fácil ramificar su ideología, su forma de gobernar, su discurso, de aquello que era un partido capitalino, digamos. Sí, vecinal. Vecinal a todo el país. Sí, eso sin dudas. O sea, vos
contar con el aparato del Estado y con los principales medios a favor. Se les hace más fácil a los oficialismos por ahí. Sí. Bueno, hay casos que no, como han demostrado esta elección, también el caso de Rosario. Sí, pero bueno, ellos cuentan a nivel nacional, digamos, sí, les permitió, digamos, instalarse fuertemente en todo el país. Pero me parece que hay que poder reconocer que hay un voto, una forma de pensar, de sentir, de las personas, de los electores, que, bueno, está todavía muy, digamos, influenciado y con ganas de este tipo de alternativas que uno de manera gruesa llama de derecha o conservadoras. O ¿eso es lo que más te preocupa por ahí, que te llama la atención, cómo va calando cada vez más en la sociedad? Que lo venís analizando en otras columnas, a partir de temas puntuales, la consonancia entre, bueno, justamente lo que representa Cambiemos y el electorado en todo tipo de barrios, clases sociales, está calando, digamos, no tiene que ver ya con esa idea de que, si bien pueden tomar decisiones, como se dice, para los ricos o gobernar para los ricos, los sectores populares siguen apoyando las clases medias. Le fue muy bien en localidades como La Matanza, digamos, que perdió, pero que la diferencia no fue la que se esperaba respecto a Cristina Fernández. Entonces sí, hay los sectores populares, sectores medios que bueno, apoyan este tipo de iniciativas estatales. A pesar del aumento de los impuestos, a pesar de la baja pronunciada del empleo y del consumo, a pesar de todo esto que uno racionalmente diría, bueno, esto tiene que tener, digamos, algún tipo de influencia sobre quienes lo padecen, bueno, no pasó esto, por lo menos en la medida en que se podía esperar. Y entonces sí, hay una subjetividad que nosotros venimos analizando, que es muy fuerte, que creo yo era anterior a la llegada del macrismo. Me parece que lo social anticipó al macrismo cuando uno iba viendo lo que pasaba a nivel de la violencia, del odio, de la descalificación, digamos, de los sectores populares o entre los sectores populares, los homicidios. Bueno, todo esto, quienes estábamos en los barrios, pero también que estábamos mirando la sociedad, ya en los últimos años del kirchnerismo lo veíamos con muchísima preocupación. Me acuerdo que Rita Segato, en una charla que tuvimos informal, recordaba una película de Bergman, El huevo de la serpiente, y decía, está el huevo de la serpiente, digamos, esto está creciendo desde abajo, una tendencia muy, muy conservadora, muy reaccionaria, con el odio y la crueldad en primer plano. Y creo que el Estado es hoy una especie de vehiculización de eso que está pasando a nivel social. Si vos ves el resultado en Santa Fe, Perry o en Rosario, esto queda claro, digamos. La debacle, me parece que definitiva, del socialismo, tanto en Ciudad como Buenos Aires, como la provincia de Santa Fe, ¿Lo ves así como un camino hacia el ocaso? Sí, porque a mí me genera duda también estas elecciones de medio término, en donde me hace pensar si la gente también no elige a ciertos representantes para este tipo de cargos, como diputados, senadores, y cuando hay que elegir los cargos ejecutivos y demás, también modifica un poco su mirada. Pero vos... Sí, lo que decís es real, pero el socialismo viene en un camino descendente muy marcado, muy marcado. La elección de ayer fue ruinosa para el socialismo, haber quedado tercero tan lejos del Frente Justicialista y todavía mucho más respecto a Cambiemos. A mí me parece que estamos en las puertas de un cambio histórico, que es que después de casi 30 años de gobierno de la ciudad, el socialismo deje el poder. Y ya pegó en el palo en la elección pasada. Más que en el palo, pegó en el palo en la línea y salió. Y bueno, vamos a ver, qué sé yo, en política tampoco no está todo dicho. No, eso desde ya. Pero lo ves así, un camino hacia un cierto final. El 2015, cuando fue la elección, cuando estaba en el medio del triunfo, al otro día escribimos con Mario Santucho, un compañero de la revista Crisis, un artículo de análisis de lo que había pasado, y el socialismo se enojó mucho porque nosotros dijimos que se estaba desgranando desde la cima del poder y que eso era irreversible. Y bueno, la elección posterior después de Hermes Wiener, que también lo sacó de la política, lo demostró, y ahora mucho más. Pero la tendencia en Rosario, digo, no es la aparición de una fuerza de centro-izquierda o de izquierda, a pesar de la buena elección en 2015 de Ciudad Futura, sino de un voto por derecha, un voto conservador, que ya lo fuimos viendo en 2013 y 2015, digamos, y en la ciudad y en la provincia estuvieron a punto de ganar.
figuras incluso controvertidas, como era Miguel del Cel, la propia Ana Martínez, muy por fuera de la tradición política de la propia derecha. Que ahora perdió la interna con Rol López Molina. Que ayer perdió la interna. Y ahí no ves también un posicionamiento fuerte, una vuelta al peronismo, al kirchnerismo, a lo que quiera llamar, digamos. Eso es toda una noticia en Santa Fe, porque lo dábamos como una fuerza ya que había salido cuarta en la ciudad, detrás de Ciudad Futura, y tuvo una muy buena elección en provincia, sumando los votos de Rossi y de Rodenas, y también en la ciudad con Zuckerman. Vamos a ver si se ratifica esto en octubre. Tienen un gran desafío el Frente Justicialista, que es poder sostener e incluir los votos de Rodenas para la general, en el caso de la provincia. Lo mismo los votos de Rosúa, que eso me parece más factible con los que perdieron las internas, el segundo y tercero. Ahí allá hay análisis diversos también, si todos esos votos se trasladan directamente al adversario y acompañan. Es una pregunta. Hay distintos modos de armado, porque uno lo puede pensar también en relación a Massa y Randazzo en Buenos Aires, a dónde irán esos votos, a dónde irán a cazar tanto Bullrich como Cristina, y acá, bueno, también los que encabezan las... El discurso fue de unidad, rápidamente, del Frente Justicialista en Santa Fe, pero después hay que ver el elector qué hace con eso. Pero sí, el Frente Justicialista y el kirchnerismo vuelven a tener un lugar protagónico, o mejor dicho, por primera vez tienen un lugar protagónico en la elección local y provincial. Me parece que habrá que ver qué pasa con ese 10-12% del socialismo, si ese es su piso y no desciende de ahí, o si, como creo, va a tener un descenso, y ese voto hacia dónde va. De cara a octubre ahora. De cara a octubre, sí. Yo creo que el socialismo va a reducir esa cantidad de votos, porque va a aparecer un voto pragmático, que va a ir, me parece, hacia el Frente Justicialista. Y también, otra pregunta es, ciertos votos de sectores filo-kirchneristas que por ahí estaban votando a la izquierda o a la centroizquierda, ¿qué va a pasar de cara a este riesgo muy serio de que, un riesgo para el Frente Justicialista, ¿no? Y la izquierda, de que gane Cambiemos en octubre tanto la ciudad como la provincia? Ahí, eso es, no hubo pronunciamientos públicos, me parece, no lo recuerdo, pero sí empiezan a correr los pedidos de ayuda. Pasó. Sí. Así, para que no venga esto... Sí, traguen el sapo o voten para acá, para allá, también es un poco una práctica recurrente. Y ahora el pedido iría al revés, ¿no es cierto? Claro. Al revés. En su momento, en el 2015, hubo un voto muy pragmático al socialismo con tal de que no llegara al Poder Ejecutivo Miguel del Cel y Ana Martínez. Claro. Y personas, votantes que no votarían al socialismo de ninguna manera, lo hicieron de todos modos, porque, era un voto estratégico. Ahora ese sector que puede parar la ola amarilla, como lo llamaste con pertinencia vos, es el Frente Justicialista. Y ahí hay, habrá que ver, digamos... Un voto útil, digamos, de alguna manera. Voto útil. Ese tipo de análisis, ¿pensás que lo hacen todos los sectores de la sociedad o aquellos más politizados que hacen este tipo de análisis? Hay que verlo también, porque no es un porcentaje que la gente... se deja influenciar por su líder diciendo, vamos para acá, vamos para allá, o pensemos en el voto útil. También hay una dispersión tan grande y la gente, ya sabemos hace mucho, que vota cosas raras, sin desmerecer el triunfo de Cambiemos, porque también uno podría decir, cuando ganó Cristina con el 54, la gente vota cosas raras, porque la composición ideológica sobre la elección a un líder está atravesada por tantas cosas que se le escapa hasta los intelectuales más avesados que analizan eso mismo, ¿no? Si tiene que ver por la relación con el líder carismático, si por el bolsillo, si la economía, si un caso resonante, si lo que te dijo Tinelli o Susana o Mirta, hay una mezcolanza importante que impulsan una decisión. Sí parece ser, a primera vista, que pensando en el rechazo, porque se analizaba tanto, de 2 de cada 3 no votan al macrismo y no votan al kirchnerismo también, una cosa desde ese lugar, de rechazar... Sí. Pero yo tiendo ahí a valorizar la primera minoría, digamos. No tanto como, 2 de cada 3 no votaron a Cambiemos. Yo valorizo políticamente, que Cambiemos fue la primera minoría en las provincias que nombramos anteriormente. Porque después sí es difícil pensar que los votos de Urtubey no son
del macrismo y que van a ir en una hipotética elección nacional hacia el kirchnerismo. Lo mismo en Buenos Aires ahora, los votos del masismo, ¿a dónde van a ir? Está claro que el masismo va a sufrir un fuerte desgranamiento de sus votos, de los pocos votos que sacó, digamos. Bueno, ¿eso a dónde va? No está claro, digamos. Lo más probable es que vayan a Cambiemos, porque es un voto muy antikirchnerista. ¿No hay límite, decís vos ahí, en el voto que siga Massa, decir mi límite es Cambiemos, eso no juega? Ahora todo un poco. Me parece también que es al revés, pero puede ser que... ¿Mi límite es el kirchnerismo? Sí, para mí sí. ¿Van a decir los masistas? Pero de todas maneras puede haber un porcentaje de votos del masismo que vayan a Cristina, pero en términos generales, si uno sigue los discursos de Massa, su posicionamiento político ha sido, digamos, un protooficialismo a nivel nacional, ha sido la fuerza que le permitió gobernar a Vidal en la provincia y a la nación a Macri, digamos, al presidente Macri, con lo cual uno tiende a pensar que es un voto muy anti-kirchnerista, muy anti-Cristina. Claro, claro. Y más allá de los votos que se cuentan de a uno, y ahí están, 8, 9, 10 millones y los porcentajes, ¿no pones en la mesa el contrapeso simbólico de lo que significan las figuras? Es decir, bueno, de un lado hay 8 millones, pero del otro lado está esta persona o está este proyecto. ¿Qué pensás ahí en relación a si uno va para adelante porque tiene los votos, o si está parejo también se está enfrentando a una historia, una tradición, un peso simbólico, otra forma de resistencia? ¿Qué sensación te da? Sí, bueno, ahí está la figura de Cristina, digamos. Uno diría hoy que es muy complejo de que, por ejemplo, gane en octubre la elección general, pero también Cristina ha mostrado una astucia, una capacidad, digamos, de transformación y de fortaleza política notable, con lo cual yo por lo menos estoy lejos de cerrar la posibilidad de un triunfo de ella, digamos. ¿Crees que no va a ganar, pero dejar la puerta abierta? Por supuesto. Es que tiene una fortaleza política, tiene una fuerza detrás, ha hecho una muy buena elección, de acuerdo, como decía antes, al contexto mediático tan en contra que tiene y judicial. Tranquilamente puede quizá dar esta especie de batacazo y ganar. La tiene difícil, la tiene muy difícil porque, por lo menos a priori, es complejo pensar de dónde va a sacar esos votos. Pero está abierto, es importante saber este escrutinio definitivo, a ver si gana, cuál es la diferencia. Y después, bueno, dependerá mucho también de la campaña de acá a octubre, el resultado final. Y más allá, Juan Pablo, de analizar los datos finos que pueden ir cambiando en torno a cómo resulten las campañas, a alianzas, a nuevos posicionamientos, ¿qué te deja más preocupado en el plano simbólico de análisis que haces en el avance de Cambiemos a todo el país? Quizás ya lo venís diciendo en otras columnas, pero bueno, han cambiado la subjetividad, los modos de pensar la vida cotidiana, va cambiando todo muy aceleradamente, aunque no parezca. Lo que más me preocupa es que empieza a demostrarse a través de los votos que esta experiencia de restauración conservadora tan fuerte en Argentina no es un paréntesis de la historia, una especie de coyuntura desfavorable en el 2015 y de malas decisiones a nivel electoral del kirchnerismo, sino que tiene una raigambre muy fuerte, social, como decía anteriormente. Y esto puede abrir, digamos, la posibilidad, si en octubre se ratifican estos votos, de un largo periodo, digamos, de permanencia en el poder nacional de una fuerza tan conservadora como esta. Eso a mí me genera mucha preocupación y sobre todo verificar que a nivel social hay conformidad o al menos, digamos, la apertura de, digamos, expectativas hacia el futuro para un gobierno como el de Cambiemos. Sigue calando eso, veníamos hablando, es increíble cómo uno se construye el imaginario de lo que va a pasar escuchando al medio amigo o al medio opositor, y quizás se esperaba un rechazo más fuerte en las urnas a estas políticas y después no se termina dando. Es decir, lo que nos venimos contando, probablemente lo que nos vienen contando los grandes medios que uno puede llegar a escuchar, es de un lado que está todo bien, con Cambiemos, algunas críticas internas sobre esas cosas que suelen criticarse, como la forma de comunicar, los errores, y del otro lado es la desolación, pero esa desolación no se traduce después en el resultado electoral. Es muy fuerte en este mismo sentido haber ganado
en general la elección sin poder mostrar un solo logro económico, digamos. Claro, no hay un indicador que les haya dado todavía. Esto es un dato político que habla de esto que nosotros venimos insistiendo tanto, que es acá hay una subjetividad, un modo de vivir, un modo de sentir, de mirar la vida, digamos, para que no quede una palabra difícil, subjetividad. Sí. Subjetividad es esto, los modos de vida, los modos de mirar, de entender al otro, a la sociedad, las relaciones, la economía, bueno, de entender los comportamientos, que está bien ahí, después podemos analizar largo y tendido si eso es una construcción mediática, lo que vos habías dicho en la columna pasada, si se iba a ratificar o no en esta elección. Pero es lo que a la hora de sopesar se juega para un lado o para el otro. Pero esa campaña mediática que, bueno, fue tan virulenta contra Cristina y el kirchnerismo, a la vez, en el último tiempo, el macrismo empezó a dar información clara de lo que pretende para después de octubre. La reforma previsional, la reforma impositiva, la reforma laboral, un ajuste fiscal severísimo, lo decían las propias fuerzas, no era que nosotros lo elucubrábamos acá o en otros programas o en los diarios. Y sin embargo, a pesar de contar con esa información, aparece, bueno, esta venia. Yo no sé si la gente lo termina de entender o leer eso. Una parte del electorado seguramente que sí, y otros no tendrán idea de lo que es una reforma previsional, lo que es una deuda a 100 años, digamos. En la política, en la videopolítica, en la relación entre la política y la comunicación, están jugando tanto más otras cosas que eso que define la vida institucional y política de un país a futuro no tiene peso ya. Sí, y pero eso también es un mérito para quien gobierna, en el sentido que eso también es hegemonía, poder, digamos, generar el foco en otro lado, digamos. Sí, totalmente, eso es la batalla mérito cultural. Exactamente, ese es un mérito del gobierno, ¿no? O sea, haber, direccionado discusiones, haber, digamos, ubicarse en el centro de la escena como el futuro, toda la oposición como el pasado. Eso es un gran mérito y creo que eso juega mucho. Y que lo que se está haciendo sigue siendo un esfuerzo de parte de cada uno de los ciudadanos para el futuro mejor. Hoy apareció nuevo en Vidal, ayer en Macri, diciéndole a la cara al electorado, sabemos que no están bien, pero ya viene la mejoría. A vos te va mal, y sigue la confianza. Sí, pero me encanta que confíes en mí a pesar de que estás viviendo de una manera ruinosa y que vas a vivir mucho peor. Pero bueno, en ese sentido hay que aceptar lo que la sociedad quiere, lo cual no significa no resistir, digamos, claro. no tratar de ir cambiando esta situación. En este momento se vive en relaciones de fuerza muy esquivas porque tampoco en la calle termina de cuadrar un movimiento social general que haga daño, dicho esto políticamente, al gobierno de Cambiemos. No se ve ni del sindicalismo más ortodoxo como la CGT, tampoco se ve claramente en las nuevas organizaciones como CETEP, que nuclea a movimientos sociales, que también tiene una interlocución muy fuerte con el gobierno, y de parte de organizaciones territoriales hay mucha movilización, pero poca capacidad de incidencia, por lo menos por ahora. Claro, el poder de fuego está más limitado. No significa que no se arme, eso siempre tiene que estar abierto y ahí yo al menos tengo una fuerte confianza en que pueda surgir. No lo estamos viendo en este momento. Claro, la construcción de mayorías va por otro lado, porque las minorías siempre están ahí resistiendo, los núcleos duros de contrapeso a ciertas medidas, pero bueno, eso no se está leyendo de un modo negativo para que después se traduzca en una elección, en una decisión electoral, digamos, de alguna manera. Bueno, algunos mensajes que llegaron, oyentes que se van agarrando de distintas cosas que fuimos conversando acá con Juan Pablo. Para mí lo de Cristina no es un techo, sino el piso. Estas elecciones fue una lista kirchnerista pura, dice alguien por allí. Otro pregunta, ¿alguien me puede decir qué le pasa a Monteverde que no va con Delfrade? Dice otro mensaje, ahí pensando en las futuras alianzas. La gente vota al enemigo del enemigo, dice otro. La parte acomodada votó al que ve como verdugo al pobre para que el pobre padezca más y pueda ser su esclavo sin esperanzas. Allí un mensaje bastante largo, una reflexión también sobre lo que sucedió. Placer escuchar el análisis político de Juan Pablo. Un abrazo de ex compañera de la universidad, dice Caro, también que está del otro lado. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias ahí por los
por los mensajitos también que fueron mandando. Me parece que hay una pregunta importante en el caso de la ciudad de Rosario por qué va a pasar con las fuerzas de izquierda que tuvieron una tan buena elección en 2015. En el caso de Ciudad Futura... Que no sucedió lo mismo ahora, ¿no se replicó eso? Mantuvo... ¿O lo vieron como un triunfo en algún sentido? Sí, no creo que haya sido un triunfo... Como un objetivo cumplido, decían por allí en las redes. Sí, me parece que, bueno, una cosa son los discursos más públicos. Sí. Ciudad Futura logró mantener el mismo piso, creció un poquito ínfimamente, de 2.000 votos respecto a la primera vuelta de 2015, solo que después casi cuadruplicó los votos. Y el Frente Social y Popular también mantuvo una línea, digamos, de flotación que le permitió pasar las PASO. Pero me parece que se abre una pregunta fuerte sobre qué va a pasar en octubre con las fuerzas de izquierda, si van a poder sostener los crecimientos o si el tablero político ya es otro y ese crecimiento no va a ser tal. Lo que se venía viendo quizás en esta ciudad, en otros planos, es que el Rosario está cambiando. Rosario no es la ciudad que uno sentía que era culturalmente, ideológicamente, de manera progresista. Han quedado núcleos muy interesantes en ese sentido, pero no es lo que era hace 10 años atrás. Y no es porque el crecimiento, uno podría decir en el 2013, 2015, bueno, fue una casualidad, sí, un voto bronca para el PRO. Pero lo que estamos viendo es que siempre, digamos, desde entonces, o bien ganado las primarias, o quedó muy expectante. Es decir, que hay un voto consolidado y en este caso una expansión en la ciudad como fue ayer. Esto va marcando a nivel de las urnas. Después, también a nivel social, uno va viendo cada vez una sociedad, bueno, más conservadora, muy atosigada por el crecimiento de la violencia y el microdelito, y con, bueno, una mirada sobre cómo resolver estas problemáticas, por llamarlo de una manera difícil, digamos. Que quiere una salida por derecha siempre. Sí, lo dijiste vos y lo dijiste bien, que quiere una salida por derecha. Y esto abre interrogantes, abre o hipótesis muy complicadas, porque actualmente la violencia todavía se mantiene en niveles muy altos y la llegada al poder de esas opciones que la sociedad está buscando y ansiando, después tienen consecuencias sobre sectores como los jóvenes, como los sectores populares. Hay que preguntarse también cuánto tarda en reaccionar el electorado en función de esas medidas que toma o deja de tomar un gobierno y afectan su vida, porque Menem fue reelecto con un buen caudal de votos. Sí. Y bueno, ya se habían tomado hacía 2 años las medidas troncales que modificaron todo el aparato productivo de la Argentina. Ahora se suponía que ya estaban llegando los efectos a la vida cotidiana de la gente en cosas muy básicas como los subsidios, las tarifas, quita de derechos para aquellos sectores más vulnerables o de programas. Pero con el menemismo, si bien había introducido las principales reformas del Estado, por ejemplo las privatizaciones, pero todavía el primer periodo de Menem es un periodo de crecimiento y había calmado el peor flagelo de la democracia, que era la inflación. Entonces uno podía... Buena calidad de vida, decís ahí. No sé si buena calidad de vida, pero todavía había ciertas, digamos, posibilidades materiales. Entonces ya la lectura sobre la transformación más estructural de la economía requería una mirada muy amplia y estructural que por ahí las personas de a pie, digamos, con problemas más coyunturales no lo iban a ver. Sí. Ahora, después en 2003, de la debacle del 2001, de la revuelta del 2001, volvió a ganar el menemismo y no se pudo presentar en el 99, uno hubiera creído que perdió. En el caso de Cambiemos, lo que vemos como principal novedad es que no pudo mostrar, digamos, ningún avance, no pudo cortar ningún flagelo como puede ser la inflación, más bien lo contrario, y sin embargo logra este apoyo tan masivo.
y que eso le rompe la cabeza a los sociólogos, psicólogos, a la gente de marketing, politólogos, sí. De que hay que disfrazarse, de que hay que vestirse, ¿no? Sí. Porque inclusive uno lo notaba, yo venía pensando eso hoy en el discurso de Cristina, si bien era tarde y podría estar cansada, cambió rotundamente la forma de hablar y el tono. Si uno dice en algo que es nimio, como cómo pronuncia la frase, aquel tonito, que se le recriminaba a Cristina de esa manera, era el tonito lo que molestaba, que generó tantas imitaciones fáciles de su estilo, no lo tuvo ayer. Cierra las frases más cortas, en punto, habla más pausada, más abajo. Eso probablemente lo estudien bien cada uno de los... ¿cómo se llaman? Los que apoyan desde el marketing a los políticos. Los asesores, o bueno, haya una autocrítica también en su forma de comunicar, etcétera. Uno siempre está tentado de decir... que se jugara ahí la política también. Sí, uno siempre está tentado de decir, Durán Barba es un llanta, no tenía razón, pero a la larga nos termina ganando, me parece. Hay que aplaudirlo. Lo digo de manera así graciosa, pero... Sí. Pero bueno, tiene una gran capacidad de leer los movimientos de la sociedad. Bueno, Juan Pablo, nos hemos quedado, habíamos prometido, como en campaña, muchos otros contenidos, pero queríamos aprovechar a Juan Pablo Hudson. Alguno preguntaba ahí yo sobre tu apellido también, ese columnista político que tenemos todos los lunes este año en La Canción del País, y los minutos pasan rápido cuando uno está embarcado en una conversación interesante. Espero que ustedes del otro lado también lo hayan sentido de esa manera, y se nos pasó prácticamente todo el programa, son las 4 menos 5 minutos. Siguen llegando allí algunos mensajitos también que opinan acerca de los candidatos y demás. ¿Algo que quieras para cerrar o la pausamos acá, la charla? La pausamos acá, un placer haber estado en el estudio y la seguimos.